Hay un punto que creo necesario aclarar un poco, ¿no? Porque hay personas que me lo preguntan. Me preguntan si puedo explicarles qué es esto de la sinodalidad del sínodo, que es una palabra que yo sinceramente no entiendo porque me parece un auténtico disparate. Pero bueno, hay gente que me lo pregunta y trato de responder. Entonces, antes de entrar en materia y con el objetivo de que podamos comprender esta palabra, sinodalidad, conviene aclarar que esto de la sinodalidad del sínodo es un invento, literal, esto es un invento del actual responsable del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio. Por lo tanto, cuando me preguntan ¿qué es eso de la sinodalidad? Yo generalmente tengo que hacer un esfuerzo para no reírme, ¿no? Y al final pues acabo respondiendo, digo, mira, no merece la pena hablar de esto, ¿no? Porque ni siquiera quien ha inventado esa palabra sabe lo que quiere decir. Ni los obispos ni nadie sabe lo que significa eso. Es un lío mental que les han metido incluso a toda la jerarquía de la Iglesia. Entonces, a la altura de los tiempos que nos toca vivir, jamás en la historia de la Iglesia han salido del Vaticano tantos disparates como nos toca padecer, porque esto es que hay que padecerlo. Tantos disparates como nos toca padecer, un día sí y otro también. La realidad es mucho más simple y consiste en que nadie está interesado en ese absurdo de la sinodalidad del sínodo. Ni siquiera a los obispos les interesa el tema. Sencillamente porque no saben qué es eso, ni tampoco saben en qué dirección ir. La mayor parte de ellos están completamente desorientados. Entonces, ¿en qué consiste ese disparate que Francisco se ha sacado de la manga? Pues la respuesta es, digamos que es bastante sencilla, ¿no? El proceso sinodal del sínodo consiste, ¿qué imagen puedo poner? Una especie de escenario, de plataforma, en la cual está apoyada y dirigida por un grupo de obispos, principalmente cardenales, y cardenales que pertenecen a la masonería eclesiástica, es decir, son masones. Legalmente son obispos, legalmente son cardenales, legalmente son sacerdotes, pero muchos, un porcentaje muy elevado, pertenecen a las sociedades secretas. Entonces, esto está apoyado y dirigido por este tipo de gente, que legalmente son religiosos, son sacerdotes, pero que en realidad ellos son gente infiltrada. Entonces son personas que no tienen fe ni nunca la tuvieron. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta palabra extraña llamada sinodalidad? El objetivo no es otro que demoler y destruirlo todo dentro de la Iglesia. Y para conseguir que esa demolición sea perfecta, que no les falle la demolición, porque están en ese proceso, entonces han invitado a incorporarse a la Iglesia pues a todos aquellos que odian, pero que odian y rechazan totalmente a la Iglesia y que rechazan la doctrina de la Iglesia, lo rechazan todo. Estamos hablando de cuál, que intentan acercar a ese mundo marginal, porque se marginan ellos. Ese mundo marginal del lobby gay, homosexuales, de los bisexuales, los metrasexuales, sexuales binarios, no binarios, ideología de género, matrimonio homosexual, igualitario, mujeres por la ordenación sacerdotal, transexuales, pederastas, lesbianas, abortistas, divorciados, vueltos a casa. Es que esto es increíble, de verdad. Esto es increíble. Y quieren de alguna manera que toda esta gente, que les importa un cuerno la Iglesia y todo, quieren como darse el premio de que ellos han conseguido incorporar a esta gente a la Iglesia. Pero eso es una tontería. Esto no lo van a conseguir porque toda esta gente odia a la Iglesia a muerte. Entonces, este escenario de la sinodalidad del sínodo, esto de la sinodalidad del sínodo es como en vez de llamarle a uno idiota, le llamas huevón, algo parecido. En fin, es que es increíble, ¿verdad? Es increíble. Entonces, este escenario de la sinodalidad del sínodo ¿a qué es parecido? Es a un circo. Esto es parecido a un circo.
donde se trata de dar voz y voto a estos supuestos católicos que, como he dicho, rechazan la Iglesia totalmente. Pero, y aquí hay un pero, porque siempre hay un pero, quieren seguir dentro de la Iglesia, pero con las condiciones que ellos impongan. Si nosotros queremos comulgar, queremos los sacramentos, pero con nuestras condiciones. Increíble. Entonces, lo más sorprendente, lo más sorprendente de todo esto consiste en que la masonería eclesiástica, que es realmente la que gobierna la Iglesia, la masonería, esta masonería eclesiástica apoya esta inmensa, es decir, lo realmente sorprendente de esta masonería eclesiástica, que es la que apoya esta estafa, porque esto es una auténtica estafa, afirman, tienen la caradura de afirmar que esto es obra del Espíritu Santo. Toma ya. ¿Y para qué aluden afirmando que esto está inspirado por el Espíritu Santo? Esto es un auténtico sacrilegio. ¿Para qué? Pues para evitar que los fieles critiquen esta estafa. No, esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Eso es falso, pero si todo eso es falso. Entonces, todo este disparate llamado la sinodalidad, ¿qué es en realidad? Esto es un golpe de Estado religioso, pero dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Este disparate de la sinodalidad es un golpe de Estado, pero llevado a cabo por este grupo mafioso, por esta masonería eclesiástica. ¿Para qué? Pues para hacerse con el poder de la Iglesia, para controlar completamente la Iglesia, para adueñarse de la Iglesia. Y de esta forma, cambiar completamente la doctrina de la Iglesia. Y lo estamos viendo, cuidado, que esto lo estamos viendo. Desde el sínodo sobre la familia, con ese documento Amoris Laetitia, han cambiado casi todo. Han modificado el Evangelio, lo han trastocado, dicen que el Evangelio esto ya está muy antiguo y que hay que renovarlo, que todo lo relacionado con la liturgia, lo están cambiando todo. Y ahora con este sínodo, esta sinodalidad, es el golpe definitivo, porque están dando ya el golpe definitivo. Entonces, no tengamos ya ninguna duda que Roma ha sido conquistada por el enemigo. Esta gente, esta masonería eclesiástica, ya tienen en su poder a una falsa iglesia. Y encima mencionan sacrílegamente al Espíritu Santo, dice que ellos tienen la voz y el apoyo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque quieren convencernos de que eso que dicen es la única verdad. La de ellos. La verdad no, la verdad de ellos. Entonces, estamos ante esta situación que es asombrosa. O sea, yo cada día que me levanto, realmente me enfrento a situaciones que digo, no, es que esto no es posible, esto es imposible. Pues no es imposible, es posible. Y lo han conseguido. No es que lo quieran conseguir, no, ya lo han conseguido. En fin, quería hacer este comentario para aclarar a mucha gente que me pregunta sobre la situación de la Iglesia, de esto. No, aquí no hay nada que hacer. Bueno, ya seguimos en otro momento, en otro tema. Venga, un abrazo a todos.